Buenas tardes, doctor Américo Conza. Me da mucho gusto el que usted esté aquí en este canal del pueblo Aymaras por el Mundo. Gracias por concederme esta importante entrevista, hermano Américo, ya que usted es el congresista de Perú Libre en el Perú. Adelante, hermano, preséntese. Muchas gracias en primer lugar por el espacio, por el tiempo, los medios alternativos como el que usted dirige son muy importantes en realidad en los últimos tiempos. Mi nombre es Américo Gonza Castillo, congresista por la región Cajamarca del Partido Político Perú Libre. Bueno, ustedes ya creo que lo saben, una de las principales propuestas que tenemos como partido es la nueva constitución, la industrialización del país, la renegociación de los contratos lesivos para el Estado peruano, para el pueblo peruano, entre otras reformas, por ejemplo, la educación, la salud y la agricultura. Hemos impulsado la segunda reforma agraria. Bueno, en este proceso estamos. Perú Libre es el partido por el cual postuló el maestro Pedro Castillo Terrones. Bueno, y el resto de la historia creo que ya la conocemos todos. Ha sido realmente lamentable, una oportunidad perdida para el pueblo peruano. El hecho de que el hermano Pedro Castillo primero gane y que de allí buena hora esté preso realmente por sus malas decisiones, hay que ser claro en decirlos. Se dejó copar por los caviares, por los grupos conservadores que no querían el cambio, que se vistieron de una forma, y él abandonó desde el primer momento a Perú Libre, abandonó las propuestas de campaña, abandonó a su bancada, abandonó a las personas que hicieron la campaña con él, una de las cuales yo participé activamente con él. Lo he vivido de carne propia, no me lo han contado, no lo he visto, sino que yo mismo he sido parte de su equipo de campaña, que cuando el presidente Castillo llegó prácticamente desconoció a todos y se puso a gobernar con los que perdieron las elecciones. Y bueno, y son los resultados que están ahora ahí, ¿no? Sí, mire, congresista, mira, tiene usted el segundo apellido de nuestro presidente, aún nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. Bueno, entrando al tema, doctor, yo le he invitado porque en estos últimos tiempos es verdad lo que usted está diciendo de que Perú Libre, ahora veremos, el pueblo tiene muchas cuestiones, hermano Américo. Queremos un poquito evaluar cómo es que Perú Libre ha estado desempeñándose durante todo este tiempo, pero básicamente queremos aclarar a nuestro pueblo, a nuestro personas que están cuestionando un decreto ley que usted ha lanzado en estos últimos momentos, en estos últimos días, un decreto ley, el decreto ley, creo yo tener el número, no sé si estoy equivocada, doctor, 399-2022-RC, que fue recibido el día 6 de enero del 2023. ¿Es correcto? Sí, un proyecto de ley. Sí. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues usted sabrá que no todos los que estamos llevando, pues hay prensa alternativa de derecha y hay prensa alternativa del pueblo. Entonces, a veces por una mala, por precipitarnos o por lo que fuese, pues no se ha estado ahí cuestionando un tema de que como que si este decreto pues fuera como para sacar a presidente Fujimori, ¿no? Entonces queríamos que usted nos aclare específicamente, que explique bien al pueblo para qué y por qué en estos últimos tiempos, yo sé que esto usted lo ha presentado en el 2022, pero que ha sido recibido el 6 de enero, o sea, el proyecto ya estaba desde el 2022, pero que ha sido recibido el día 6 de enero de 2023. Explícanos, doctor, esto para no confundir al pueblo, por favor, para que lo tengamos claro. Gracias. Mire, el jueves, a ver, para darle la cifra exacta, el jueves o miércoles 21 se aprobó en el Congreso un proyecto de ley que facilita la expulsión de los extranjeros que cometen faltas y delitos.
el cual yo impulsé. Como usted seguramente sabe, en el Perú hay una migración descontrolada de extranjeros, sobre todo venezolanos, que vienen a delinquir, asaltan, roban, matan, secuestran, extorsionan a molentieros, mototaxistas, un promedio de más de 2 millones de extranjeros que están en el Perú. Yo reconozco, y todos lo sabemos, que los peruanos también en un momento hemos migrado, es el caso de usted, ¿no? Pero yo sé que usted es una persona de bien y donde está usted contribuye a la sociedad y al país que la acoge. Sin embargo, aquí muchos de los extranjeros han venido a matar. Entonces yo impulsé eso a pedido de la población. Y hay un grupo un sector de ONGs, de los caviares que les llaman, y de las ONGs que viven de estos temas, que se opusieron tenazmente. Al día siguiente que se aprobó, el miércoles 21 se aprobó, el miércoles 21 de junio se aprobó esta expulsión después de muchos debates, a insistencia mía. Ese día en la tarde la congresista Ruth Luque saca en su Twitter un proyecto que tenía desde enero. O sea, desde enero recién se da cuenta que este proyecto está ahí, ¿no? O sea, con segunda. Después que me encaró en el pleno el hecho de que yo haya insistido en que se apruebe esta ley de expulsión. Me encaró en el pleno, me dijo una serie de cosas que no merecen la pena por respeto a nuestros ciudadanos. Entonces, y le dio un matiz a este proyecto de que era un proyecto para sacar a Fujimori. Primero, aquí hay que tener en cuenta que los delitos por los cuales está preso el señor Fujimori es por lesa humanidad, que tienen un tratamiento internacional. O sea, ninguna ley que se haga en el Perú va a servir para sacar al señor Fujimori. Segundo, ¿ustedes creen que si pudiera alguna norma sacar a Fujimori de la cárcel, no lo hubieran hecho el Fujimorismo cuando tenía 73, 74 congresistas? Ya lo hubieran hecho. Por eso digo, sus penas son de alcance internacional que no se podría salir con una ley nacional. Ahora bien, el proyecto de ley que usted refiere señala bien claro, que es una suspensión de la pena que ya está establecida en el Código Penal. En el Código Penal señala que cuando los delitos son menores de 4 años, estos se pueden suspender por una pena, lo que nosotros llamamos libertad condicional. Hay multas, hay trabajos comunitarios, hay esto para que vayas a firmar mensualmente un cuaderno en los juzgados, reglas de conducta, que los jueces han establecido cuando una pena es menor de 4 años. Yo lo que he propuesto es que esto no sea a rajatablas, sino que para que te den este beneficio, tienes que primero ser una persona que esté con enfermedad terminal y mayor de 80 años. De tal manera que más bien yo estoy proponiendo que se endurezca este criterio, porque ahorita puede ser un joven, puede ser una persona llena de fuerzas, que cometes un delito. Por ejemplo, yo lo he vivido en carne propia. Mi padre ha fallecido en un accidente de tránsito, que en paz descanse, el del cielo me guía, y el delincuente que le quitó la vida no tiene ni un día de cárcel, porque la justicia peruana, el fiscal dice que como es un homicidio culposo, no tiene no pasa de 4 años y entonces está libre. Y ni un sol de indemnización, de reparación civil para mi madre, que es la viuda, ¿no? Entonces, hecho en esta realidad, yo lo que he dicho, así te vayas un mes, así te vayas un día a la cárcel, pero que te vayas efectivamente, excepto que te hayas pues en enfermedad terminal, de tal manera que lo que han querido ellos es desvirtuar esta propuesta normativa, este proyecto de ley, en única respuesta y represalia, porque yo propuse la expulsión de extranjeros delincuentes. Entonces, esta es una venganza de estas ONGs que están detrás de preocuparse. Ellos se preocupan por... Usted viera la defensa acérrima que ha hecho la congresista Luque en defensa de los delincuentes extranjeros. No le interesa a ella que ese delincuente sea mate, viole, robe y de ahí se fugue, como en efecto ha pasado. Acá en el Perú quemaron a una jovencita viva en plena calle, un extranjero, y se fugó porque está indocumentado. La policía acaba de sacar una noticia de que 70,000 sicarios extranjeros están en el Perú azotando nuestro país.
pero ellos defienden, por ejemplo, eso. O sea, se alarman ellos, las ONG, los caviares, porque el congresista Gonza quiere sacar a Fujimori, pero no se alarman de estos extranjeros que matan, que roban, que violan, y entonces le han dado una configuración negativa a mi proyecto de ley para hacerlo creer, pero yo los he desmentido públicamente. El secretario general de Perú Libre también lo ha desmentido públicamente, y hemos contrastado esta normativa, ¿no? Y ellos lanzan la noticia, pero no lanzan el proyecto, pues, ¿no? Y aunque el proyecto es de acceso público, ¿no? Uno ingresa al link del Congreso, ingresa allí mi nombre y van a ver los proyectos que he presentado, o por el número del proyecto lo puedes descargar, pero la mayoría no hacemos eso, creemos en lo que dice la noticia, ¿no? Así es. No es más que una patraña, ¿no? No es más que una patraña. Así es, doctor Américo Conza. Mire, el pueblo está en este momento sensible. Usted sabrá que con todo lo que estamos atravesando, estamos en un periodo de transición, estamos en el tiempo del despertar de las conciencias y sobre todo de la conciencia política que está atravesando nuestro país. Por esa razón, yo quiero tomarme la palabra, aunque no me lo ha pedido el hermano Pavel, por un error humano, ¿vale? El hermano Pavel también ha hecho un vídeo también con una precipitación de que también de esa manera había confundido que era para sacar a Fujimori. Pero usted sabrá que a veces los que somos prensa alternativa a favor del pueblo, a veces también errar es humano. No lo ha hecho por sino que él se precipitó a lo mejor pensando que podía también favorecer a Fujimori. De tal manera que él ya hará en su momento su reconocimiento, ahora está haciendo un recorrido por Ancash y por ahí está haciendo también, transmitiendo en vivos. Eso quiero pedirle disculpas del caso por el hermano Pavel, ¿no? Yo sé que él es un hermano patriota, está trabajando para todo el bienestar del país. Eso sabemos que también él ha sido parte de Perú Libre, ¿no? A pesar de todo ello, también lo han atacado los de la prensa alternativa, pero de la derecha, ¿no? Se han cogido rápidamente de eso para poder atacar a prensa alternativa del pueblo. Nosotros los de la prensa alternativa del pueblo tenemos que estar más unidos que nunca, y con el apoyo de ustedes es que en algún momento seguramente el hermano Pavel va a hacer un reconocimiento que se ha equivocado, lo que fuese, pero eso es lo que ha pasado. Entonces han empezado a hacer ese boom de ese proyecto. Entonces, lo que yo quiero que quede claro desde su propia boca, que este vídeo se haga viral, de que ese proyecto, lo que yo como pueblo lo he entendido, de que es únicamente para las personas que están muy delicados de salud, mayores de 80 años y con una pena no mayor de 4 años. ¿Es así o no es así? Efectivamente, así es, así es. Y bien, recalco, eso ya está en el Código Penal. Más bien lo que yo he propuesto es que se endurezca la pena para que no todos se acojan a ese beneficio, porque ahorita prácticamente es la regla general. Los jueces, si tu pena no es mayor de 4 años, te vas a tu casa. Si es mayor de 4 años, sí recién te pueden poner pena efectiva, ¿no? Y lo que yo más bien estoy endureciendo estos criterios para que no cualquiera pueda acceder a este beneficio. Yo le contaba el caso de mi padre, le contaba el caso yo he visitado algunos penales, sobre todo en las zonas rurales, donde he encontrado muchos campesinos, sobre todo la gente humilde que no sabe leer y escribir, presos 15, 20 años, porque le encontraron una escopeta, la escopeta que le heredaron de su abuelo, que le heredaron de su padre, y se peleó con un vecino, el vecino llamó a la policía y encontraron su escopeta, 15, 20 años, y sicarios acá en Lima, venezolanos, que han matado, que se las han encontrado con pistolas, que han disparado, están libres, lo saca una fiscal. Frente a eso, la señora Rulu que no dice nada. Entonces, doble moral de estos señores que viven de las ONGs, ¿no? Bueno, claro está entonces, pueblo peruano, este proyecto que ha presentado el congresista Américo Conza, abogado de profesión, no es para que se beneficie el asesino dictador Alberto Fujimori. Lo ponemos bien claro y queda esclarecido, es para lo que acaba de explicar. Y también queremos decir al pueblo peruano de que, pues sí, es verdad lo que dice el congresista, de que
todos, creo, los peruanos o latinos o en el mundo sabemos migrar y sabemos ir a otros países, pero personas que vienen a trabajar honestamente, dignamente, tienen todo el derecho de quedarse el tiempo que puedan en cualquier país del mundo, incluido nuestro país, el Perú. Pero ¿qué hacemos con los que van a delinquir, los que van a matar, los que van? Entonces, eso hay que tomar también en cuenta, ¿no? Que los congresistas que están favoreciendo o malinterpretando también los proyectos de ley que se está haciendo a favor de los inmigrantes o de los que llenan o visitan Perú, pues que sea por conducta regular, que sean legales y que sean pues gente honesta, trabajadora, que ellos sí merecen nuestro apoyo. Bien, congresista doctor Américo Conza, yo tengo un poquito para evaluar cómo cree usted que hasta el día de hoy se está prácticamente, hay gente que dice Perú Libre se enterró solito, Perú Libre ya no vamos a votar por ellos porque es un partido que ha traicionado. Hay un sinfín de comentarios del pueblo peruano, ¿no? Que algunos congresistas se han retirado de Perú Libre, se han ido a otro partido o han hecho su propio partido. ¿Cómo a usted le parece hasta ahora que ha actuado, se ha desempeñado Perú Libre hasta ahora en este año y medio y algo que está en el gobierno? Mire, es muy importante y justamente gracias por el espacio que nos permite aclarar estos temas. Y voy a empezar con el señor Pavel, el que sacó también esto y que hizo pues un cargamontón. El señor Pavel ha sido de Perú Libre. Es más, su hermana trabaja con una congresista de Perú Libre. Ahora el señor Pavel está apoyando al señor Bermejo, que a su vez apoyan al señor Aníbal Torres. Usted habrá escuchado los últimos días al doctor Guillermo Olivera, que ha destapado realmente la máscara que tenía el señor Aníbal Torres. Yo lo hice cuando aún el señor Aníbal Torres era premier, me enfrenté a él, me mandó a amenazar con sus familiares, unos matones que tiene. Y lo digo públicamente, y yo le voy a pasar a mis entrevistas que daba en Canal N, cuando yo pido que el señor Aníbal Torres renuncie porque le estaba haciendo daño al señor Pedro Castillo, al presidente Pedro Castillo. Esta gente, como el señor Bermejo y los otros que se fueron de Perú Libre, son parte, y prueba de ello que digo que se han ido con los caviares, es que el señor Bermejo ahora está formando bancada con Susel Paredes, con Flor Pablo, a que antes los veía que se insultaban en el Congreso. Y qué raro ahora están en una sola bancada. Los caviares con la bancada del señor Bermejo. Ellos están haciendo una campaña política, el señor Bermejo está haciendo un propio partido político, está dividiendo a la izquierda. En realidad fue su rol es dividir a la izquierda. Y yo le cuento, porque yo le digo, yo he vivido en carne propia el proceso con el presidente Castillo, empezamos la campaña en nuestra región, cuando ni siquiera una mototaxi nos quería seguir. Ni siquiera pagado querían ponerse la bandera de Perú Libre en la mototaxi. Y nos seguían tres personas, y hicimos una campaña y que nos llevó a ganar la presidencia. Cuando el profesor Pedro Castillo, y es importante que yo le señale esto porque me va a permitir responder la pregunta que usted me hace respecto a eso que dice que Perú Libre se enterró solo. Cuando el presidente Castillo llegó, se sumaron muchos advenedizos de la política, lobistas, estos ayayeros, que son especialistas en las artes de embaucar a la gente. Efectivamente pasó eso. El mismo señor Aníbal Torres, este nefasto Aníbal Torres, señala que él no votó en la primera vuelta por Castillo, pero lo vimos en la segunda vuelta. ¿Y cómo llegó la segunda vuelta? Porque en la segunda vuelta, y yo esto nadie me lo va a contar porque yo le digo, yo estuve allí, nosotros hicimos una llamada amplia a abogados para que se sumen al equipo de personeros legales para hacer la defensa de las impugnaciones que nos hacía Fuerza Popular, que era la estrategia de hacer caer las elecciones, ¿no? Ahí llegó el señor Aníbal Torres, el Guillermo Olivera, el señor Aníbal Torres, ya especialista en las artes de engañar, de mimetizarse, un señor que ha sido montesinista que en los 90 expulsó, mandó a la cárcel
no, y eso está comprobado. Inclusive uno señala que es parte de la desaparición, inclusive de estudiantes de la San Marcos, que estuvo del lado de los militares y policías que intervinieron a San Marcos, donde él era miembro del comité interventor, donde se expulsó al rector y a todos los decanos que eran incómodos al sistema fujimorista para él asumir allí y poner a su antojo autoridades. Hay la prueba de los alumnos que han sido víctimas, hay un abogado por ahí que ha defendido a ellos. Cómo llegó al entorno del presidente Castillo y apartó a todos aquellos que lo apoyamos de buena fe, a la gente que estuvo con el presidente Castillo, que hubiera dado su vida por el presidente Castillo, que hubiera, inclusive, decían, yo quiero estar al lado de usted, señor presidente, aunque no me paguen, pero yo quiero apoyar a usted porque quiero apoyar al país. El señor Aníbal Torres se encargó de sacar a todos de ese costado para él coparlo. Prácticamente el presidente de facto era el señor Aníbal Torres, con su carita de bonachón así, pero es una persona muy que tiene un oscuro pasado y esto no creo que haya sido gratis. Yo creo que le ha estado conversando cómplice del señor Montesinos. ¿Y por qué lo digo esto? Porque cuando él asume el Ministerio de Justicia, hace una finta de trasladar al señor Montesinos de la base naval al penal de Ancón. Entonces él se va, lo visita a Montesinos, hacen la finta de trasladarlo y yo creo que ahí armaron todo el complot como para hacer caer al presidente Castillo. A esto se sumaron la señora Bexi, que el señor, la señora Dina, obviamente porque la señora Dina iba a ser la mayor beneficiada de todo esto, y usted recuerda que ellas renunciaron a Perú Libre, las dos juntas mandaron la misma carta, el mismo tuit, diciendo que Perú Libre era un radical porque nosotros nunca abandonamos la bandera de la nueva constitución, diciendo que Perú Libre era un radical porque le decíamos al presidente Castillo que cierre el Congreso, entrando nomás, que aplique las cuestiones de confianza para hacer las reformas y que si producto de eso se tenía que estar en el Congreso, nosotros nos íbamos. Por ejemplo, le propusimos que haga la cuestión de confianza para negociar los contratos. Le propusimos que haga la cuestión de confianza para el referendo de la nueva constitución. Ahí eran dos temas con los que él ya podía cerrar el Congreso, porque no le daban la confianza, no cerraba. Por ejemplo, para cobrar las deudas tributarias. O sea, había muchas formas o propuestas con las cuales el presidente Castillo podía cerrar el Congreso de manera legítima, constitucional, y que no iba a ser cuestionado. ¿Quiénes no lo dejaban? Estas personas. Aníbal Torres. Ahí ustedes tienen una declaración del mismo ministro que fue el ministro Iber Maraví, quien dice que cuando se habló inicialmente de una cuestión de confianza, el que se opuso tenazmente fue el señor Aníbal Torres. Lo dice el mismo ministro Iber Maraví, que fue ministro los primeros meses. Y en efecto, así era. Cuando nosotros le proponías al presidente Castillo, presidente, tienes que hacer las cosas calientitas, él decía, no, que no quería. Al único ministro que tenía Perú Libre, que el Guido Bellido, nosotros le dijimos, bueno, si el presidente Castillo quiere hacerlo, hazlo tú como premier y nosotros te apoyamos. Y en efecto, el señor Guido Bellido llamó a renegociar a las empresas los contratos lesivos y al día siguiente lo sacaron. Así es. Entonces no me vengan aquí a decir esta gente que estuvo con el presidente Castillo, que después le tiraban barro a decir Perú Libre, que se enterró solo. Ellos llevaron al presidente Castillo a que cometa errores garrafales, porque no le permitían, le habían hecho creer al presidente Castillo que la gente de Perú Libre era muy radical, que la gente de Perú Libre no era capaz, que la gente de Perú Libre era su enemigo, que la bancada de Perú Libre era su enemigo, que ellos eran los salvadores, ¿no? El mismo, vean ustedes las declaraciones de Aníbal Torres, cómo critica e insulta a Perú Libre y al doctor Vladimir Cerrón. O sea, él llega, o sea, lo invitan y quiere desplazar a los demás invitados. Y eso es lo que hizo, en efecto, porque él no llegó a sumarse. Recuerden ustedes que Aníbal Torres juró al día siguiente, porque no estaba de acuerdo con que el premier sea Guido Bellido. Y yo lo digo porque una de las personas a quien el mismo presidente Castillo y su entorno me dijo, habla con el señor Pedro Aníbal Torres para que jure de ministro, y yo hablé con él y le dije, si tanto quiere al presidente Castillo, entonces apóyelo como ministro. Desgracia. La verdad yo me arrepiento de eso ahora, porque no sabíamos
el pasado oscuro de este señor Aníbal y lo que podía llegar a ser la verdad. Entonces, estas personas ahora son las que tiran barro a Perú Libre. Pero yo le digo, ¿qué han hecho ellos? Yo le digo, el señor Aníbal Torres fue ministro de Justicia, fue premier. ¿Qué hizo? ¿Acaso él pudo renegociar los contratos? ¿Lo hizo? ¿Él pudo cobrar las deudas tributarias? ¿Lo hizo? ¿Él pudo hacer las políticas públicas que nosotros pusimos para reformar el país? ¿Lo hizo? No lo hizo. La única intención que tuvo el señor Aníbal Torres, seguido de Bexy Chávez, seguido de Bermejo, de Roberto Sánchez, de todos estos caviares, fue hacer caer a Castillo. Y trabajaron en conjunto, todos con la señora Dina Boluarte. Eso todo el mundo lo sabía. El mismo Aníbal Torres señala que cuando el presidente Castillo quería sacar a Dina Boluarte, él le decía que no. Él mismo lo dice. Nosotros como Perú Libre le decíamos, esta persona te está jugando mal, esta persona está negociando tus espaldas. Y él, en efecto, ha querido sacarla varias veces. ¿Quién se oponía a Aníbal Torres? ¿Quién llevó a la señora Bexy Chávez después que no hizo ninguno? Todos los ministros que ha tenido el presidente Castillo, excepto de Guido Bellido, que sí renunció a los contratos de gas y que sí cobró las deudas tributarias que pagaron, después que otro ministro ha hecho lo que nosotros propusimos en campaña. Ninguno. Díganme a un ministro que haya hecho algo que propuso el presidente Castillo. Ninguno lo hizo, porque todos ellos llegaron al entorno del presidente Castillo para hacer lo que no haga lo que propusimos. Y ahora tiran barra a Perú Libre. Ahora Perú Libre es el culpable para ellos, ¿no? Según ellos. Pero ¿quiénes gobernaron con ellos? ¿No gobernaron ellos? ¿No gobernó la señora Bexy? ¿No gobernó el señor Aníbal Torres y Bermejo, que era un asesor de la sombra? ¿No se fueron de Perú Libre a todos ellos, renegando del partido que los llevó? Ni siquiera agradecieron. Entonces, todos ellos son los responsables y no me vengan a decir ahora que es Perú Libre. Nosotros seguimos con nuestro de la nueva constitución, como lo hace acaso el señor Bermejo con su bancada, ahora que está con Susel Paredes, que Susel Paredes es una férrima caviar que no quiere la nueva constitución. Acabo de estar en una entrevista exitosa con la señora Susel Paredes y ella se opone a la nueva constitución. El señor Bermejo está con ella. Nosotros no nos hemos ido, hemos quedado 16-15. La bancada magisterial se ha ido porque el mismo Pedro Castillo lo dijo de Perú Libre. Hay cosas en que en su momento no se podían decir porque yo no podía decir que el mismo presidente Castillo quiere su bancada en su momento, ¿no? Porque pues, y otras cosas nunca se podrán decir, pero ellos fueron los principales responsables. Yo lo he dicho siempre, al presidente Castillo no lo pudo hacer tumbar ni la derecha, ni el fujimorismo, ni los medios de comunicación, ni los grupos de poder. No pudieron hacerlo caer. ¿Quién lo hizo caer? La gente que él llevó a su círculo y que lo hizo caer desde adentro. Porque de afuera no habían, entonces lo infiltraron y de adentro lo hicieron caer. Esa es la realidad. Entonces, y ahora quiero empezar a Perú Libre de todo. Bien, doctor Conza, todo lo que usted está narrando, la gran mayoría de la población se ha dado cuenta, ¿no? Que han habido malos círculos alrededor del presidente Castillo. Todo eso ya lo sabemos, ¿no? Y un poquito quiero recalcar, porque también entre la prensa alternativa o entre los que somos, que estamos difundiendo noticia o haciendo, los que estamos haciendo prensa alternativa, también nos comunicamos por interno entre nosotros. Y yo quiero aclarar un punto de lo que usted acaba de decir. Pavel Yachay ha aclarado en un vídeo de que él mismo ha hecho, no sé si ayer anteanoche, que claro, o sea, simplemente que él acuerdos con Bermejo no tiene. Eso es lo que él ha puesto porque lo han estado cuestionando por eso también. Entonces, esto ya como le vuelvo a repetir, no todos somos perfectos. Yo algún día a lo mejor me puedo precipitar con algo y me puedo equivocar, pero también tengo derecho a aclarar al pueblo que me he equivocado, ¿no? Entonces, esto por un lado, para no meter a terceras personas, porque terceras personas no están aquí para defenderse. Bien, doctor Américo Conza, mire, ve. Aquí está bien que usted está narrando todo eso que el pueblo peruano le ha dolido. El presidente ha estado siempre yéndose a la derecha, y también ha tenido por sus asesores que lo rodeaban. Todo eso el pueblo está. Incluso yo misma he preguntado si el pueblo en cada reunión descentralizada le decían cierra el Congreso, y yo veía que iban
el presidente y sus ministros y su premier iban a los descentralizados, escuchaban al pueblo, cierran el Congreso, nueva constitución, regresaban a Lima y ya parece que se han olvidado de lo que le pedía el pueblo. Eso le ha dolido al pueblo. Volviendo al punto, hermano, de lo que, por qué el pueblo también, aparte de lo que usted ha narrado, todo eso está ok, pero también el pueblo se pregunta que, por ejemplo, todo se empezó, hermano, cuando el pueblo se ha empezado a resentir con esto de la bancada de Perú Libre y todo lo demás, se ha empezado a resentir. ¿Cuándo empezaron ustedes a respaldar a Mari Carmen Alba cuando la iban a vacar? Eso fue una cosa que al pueblo no le gustó mucho y ahí empieza ya el ataque a Perú Libre, ¿no? ¿Por qué votaron dándole el voto de confianza cuando estaban a punto de vacarla, sacarla de la presidenta del Congreso? ¿Por qué la gran mayoría de Perú Libre o toda la bancada? ¿Qué pasó, doctor Américo? ¿Por qué ofendieron al pueblo de esta manera si la gran mayoría estábamos en contra de esa presidentilla? Ya, justamente es bueno justamente estas conversaciones porque sacan a veces, aclaran las cosas de ciertos personajes que les gusta figurar y que no se sujetan a un orden partidario. Yo he aprendido que aquí en el Congreso nuestra mayor fortaleza eran los números, éramos 37. El primer responsable de que esto pase, y con algunos que querían figurar, fue el mismo presidente Castillo, a quien yo le tengo respeto, y obviamente yo se lo dije en su momento, que él no debía hacer dividir la bancada. Él mismo, y a mí me consta, porque él a mí me decía varias veces, ¿cuándo te vas de Perú Libre? O sea que, yo en ese momento, imagínense si yo voy a decir cuando el presidente Castillo estaba en el poder, en el gobierno, no voy a decir eso en los medios, ¿no? Yo hacía la crítica interna. Y ese pasaje que usted me comenta, de esta censura a la presidenta Alba, nosotros quedamos en que nos íbamos a reunir como a las 3 de la tarde para impulsar la censura. El señor Bermejo, que nunca asistía a las reuniones de bancada porque él siempre le gustaba figurar solo, presenta la censura a las 11 de la mañana sin sujetarse al acuerdo que teníamos como bancada de reunirnos a las 3 de la tarde. El señor Bermejo ya quería irse de Perú Libre y tomó como pretexto eso de que porque la respaldan a la María Carmen, yo me voy. Él ya quería irse porque él nunca asistió a las reuniones de bancadas. O sea, nunca sabía qué postura íbamos a tomar o cuál iba a ser nuestra propuesta siguiente, qué es lo que acordábamos, qué es lo que teníamos que decir a la prensa sobre un tema. Él no asistía. Y nosotros quedamos en que teníamos primero, para vacar a la señora Alba, conseguir los votos. No podíamos porque de no lograrse, ella se iba a salir más fortalecida y como en efecto fue. Nosotros queríamos hablar con las otras fuerzas para conseguir los votos y vacarla. Por ejemplo, lo que se hizo con la señora Camones. Pero el señor se adelantó, el señor Bermejo, y presentó su cuestión de su moción de censura solito y la presentó. Y, o sea, él quería que la bancada lo siga a él como borreguitos. No se sujetaba a lo que decía el vocero, a la mayoría. Nunca lo hizo. Y en efecto, no se logró la censura. La señora María Carmen salió más fortalecida, porque no es que yo no puedo presentar a lo que me dé la gana, las herramientas que tengo, normativas o las legislativas. No las puedo, hasta para presentar un proyecto de ley, por más bueno que sea, yo tengo que convencer al resto. Si es posible, hablarles uno por uno de las bondades del proyecto. Yo he sacado muchos proyectos así, las armas letales, el nombramiento del personal de salud. Y eso es lo que teníamos que hacer, reunirnos con las otras bancadas antes de presentar la censura para conseguir los votos. El señor Bermejo a lo loco lo hizo y en efecto nosotros no íbamos a hacer ¿qué le puedo decir? Hasta lo que quería, como lo quería, porque lo que él quería es cámaras. Entonces, y tomó como pretexto eso para irse de Perú Libre. Y muchos lo han hecho así, ¿no? Yo me voy de Perú Libre porque
la última que pasó con la señora Silvana Robles, igualito. La señora Silvana Robles hace un año que no asiste a las reuniones de bancada. Y ahora dice, no estoy de acuerdo con lo que la bancada hace, pero si no asiste a las reuniones. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que hagan mis compañeros, pero yo voy a la reunión de bancada y allí discuto. Y muchas veces he hecho que cambien de opinión o me han hecho de cambiar de opinión a mí. De eso se trata, somos un equipo. No podemos dispararnos uno por un lado, el otro por otro lado. La mayor fortaleza que tiene Fuerza Popular es su unidad. Votan, cierran filas, todos verde o todos rojo, o todos abstención. Y usted vea las votaciones de nuestra bancada, cómo eran. Unos rojos, otros verdes, otros amarillos, unos no votaban. Entonces, lo que nosotros siempre propusimos es la unidad. Ahí estaba nuestra fortaleza. Y yo le aseguro que si nosotros hubiéramos sido unidos desde el inicio, hubiéramos tomado la mesa directiva del Congreso y el presidente Castillo siguiera como presidente y hubiéramos logrado los cambios porque hubiéramos coordinado el Perú Libre, el Congreso con el presidente Castillo. Y en efecto, la derecha y los grupos de poder sabían que eso era nuestra intención y lo que hicieron era dividirnos. Los que se van de Perú Libre le están haciendo más bien el juego a la derecha, porque están de lo que éramos la bancada más numerosa, ahora somos la segunda fuerza y han dejado a Fuerza Popular como la primera fuerza. No son ellos que le hacen fuego a Fuerza Popular y ahora salen a criticar a Perú Libre. ¿Y qué hacen ellos, por ejemplo, para impulsar la reforma? Y ahí le doy un ejemplo, ¿no? Sí. O sea, pero claro, si yo quiero irme de Perú Libre, ahorita digo, mañana tiro barro, Perú Libre, sí. Pero a la interna hay cosas que a veces no se dicen, ¿no? Por ejemplo, lo que le digo de este pasaje al señor Bermejo, ¿no? Él pudo esperarse al día siguiente esperarse la censura de Alba, y nos daba el tiempo para hablar con Juntos por el Perú, con Somos, las otras bancadas. Conseguíamos los votos y podíamos sacar a la señora Alba. Pero él se adelantó porque quería figurar, ¿no? Porque quería renunciar a Perú Libre, porque tiene personales de tener su propio partido. Debe ser sincero en todo caso, ¿no? No, quiero mi propio partido. Congresista, mire, tengo una inquietud, perdone que le interrumpa, tengo una inquietud también, ¿no? Y no solamente yo, seguramente muchos peruanos en su momento, porque estamos así haciendo una revisión, ¿no? ¿Por qué el pueblo ahora está en contra? No todos, la gran mayoría o una parte de la población está en contra de Perú Libre. Mire, ve, yo creo que en esas circunstancias, doctor, no se ha visto en el momento, por ejemplo, de que se supone que, aunque él todavía era parte de Perú Libre, él presenta en una forma acelerada el proyecto de ley, no les dio tiempo a negociar con el resto de los congresistas, pero por lo menos yo creo que se tiene que pensar en ese momento en lo que quería el pueblo. El pueblo la repudiaba a esa señora clasista, racista. Todo el mundo quería, por culpa de esa señora, no podía estar un minuto más. O sea, a veces digo yo, los congresistas, ¿qué pasa en el cerebro de los congresistas? Yo como pueblo, ahorita dejando de lado que yo si salgo de esta plataforma, soy parte del pueblo. Y yo decía en ese momento, pero ¿por qué? No, o sea, aunque ustedes tengan que luego decirle a Bermejo, mira, es que presentaste y tal, el apoyo lo hubieran dado en ese momento, porque el pedido del pueblo, porque yo recuerdo, el artículo 45 de la Constitución dice, el poder emana del pueblo. El pueblo los puso, el pueblo los puede sacar. El pueblo en su momento quiso que sacaran a esa señora racista, clasista, que lo único que sabe es insultar, que ni sabe hablar. El pueblo la repudiaba y ahí se sintió clarito el blindaje de Perú Libre y entonces la gran parte de los peruanos estaban muy adoloridos. Estamos recordando los momentos, que yo tengo muchos vídeos que se cuestionó en ese momento, ¿no? Y eso es lo que yo decía que, señor congresista o doctor Conza, que se tiene que hacer el deseo del pueblo, no tanto por dejarse llevar si está a punto de renunciar Perú Libre o porque le hizo a última hora, aunque después le hubieran jalado las orejas. Mira, te hemos apoyado por favorecer al pueblo, pero no porque tú te precipitaste presentando un proyecto a los apuros. Eso está mal, no lo vuelvas a hacer. Yo le diría así como congresista, te hemos apoyado por obedecer al pueblo y ya la hemos vacado a esta presidenta que nadie la quiere y tal. Aunque sea lo hubieran echado de Perú Libre a Bermejo por hacer tantas cosas. Bueno, eso por un lado, doctor. Yo tengo una
Segunda pregunta también, que el pueblo está adolorido. Adolorido, la tercera pregunta, porque la primera pregunta era el proyecto de ley, la segunda pregunta, ¿por qué blindaron a esa presidentilla pilla de Mari Carmen Alba? La tercera pregunta es también, el pueblo se sintió muy resentido cuando ustedes blindaron cuando se le quiso investigar a Merino por la muerte de Inti y Brian. Entonces, también se sintió el blindaje de Perú Libre, doctor Américo Conza. Ya, mire, antes de responderle a la última pregunta, le voy a aclarar sobre la segunda pregunta. Al señor Bermejo ya venía formando su bancada desde antes que presente esta moción, y a mí mismo me dijeron que me vaya con su bancada. De tal manera que nosotros ya sabíamos su jugada de él. O sea, él no es que renunció porque no le apoyaron esta moción, ese fue la pantalla. Nosotros le dijimos que teníamos que presentar una moción consensuada. ¿Por qué? Porque como sucedió, aún con nuestros votos, no teníamos los votos suficientes para censurar a la señora. Teníamos que hablar con las otras bancadas, pero el señor Bermejo, pues nosotros sabemos ya pues cuál era su verdadera intención, y no íbamos a caer en su juego de él. Porque él se iba a ir de Perú Libre de todas maneras, ¿sabes? Así como se han ido el resto y otros. De tal manera, el señor Bermejo es pues digamos, maestro del engaño, ¿no? Fue uno de los que estuvo detrás de hacer meter la pata al presidente Castillo en este discurso nefasto que lamentablemente se disparó a los pies prácticamente el presidente Castillo. Pero vamos con la pregunta de Merino. Yo no estoy en la comisión de acusaciones constitucionales, creo que allí estuvo Bellido y Waldemar, que votaron justamente en contra de que se investigue al presidente Merino. Mire, usted tiene que entender algo. Yo también cuestioné, por eso digo, a veces uno no está de acuerdo, pero lo cuestionas en la interna, no te vas a los medios de comunicación, a donde los trapos se lavan dentro de la familia, como dicen, ¿no? Exacto. Y yo, cuando le cuestionamos esto al congresista Cerrón y al congresista Guido, y ahí en esa parte a veces puede que algunos no estén de acuerdo, al presidente Castillo lo querían acusar constitucionalmente por unas muertes que hubieron una protesta de un paro agrario. Recuerda usted que murió un chico en Junín y otro en Ica, creo. Entonces, ellos querían hacer lo mismo. O sea, la derecha utiliza tácticas. Bueno, los grupos de poder, ellos tienen un equipo de sociólogos, antropólogos, politólogos, que les dicen cómo actuar. Entonces, ¿qué me dijeron? Si nosotros aprobábamos esa acusación por las muertes de estos dos peruanos, que obviamente necesitamos que se investigue quién quiere las muertes, acto seguido iban a hacer lo mismo con el presidente Castillo. O sea, entonces, hago esto por 2 personas y no voy a hacer lo mismo por 4 personas, ¿no? Señor Merino por 2 personas, presidente Castillo por 4 personas. Ellos querían llevar por allí, y eso fue el argumento que nos dieron los congresistas de Mar y Guido que estuvieron allí. Entonces, eso a veces en el momento no se dice, o a la presentación, y a veces hasta aclararlo, ya a veces no hay tiempo y se queda ahí. Pero esta fue la verdadera razón. Bien, eso es, no sé si... Perdón. Se fue la señal. Sí, perdón. Hubo aquí una mala manipulación y nada. Estábamos, doctor, diciendo, sí, claro, pero usted como comprenderá, el pueblo está pendiente de lo más mínimo. Por eso digo yo que los congresistas tienen que tener cuidado, porque yo creo que se tiene que decir que mi actitud
¿qué va a pensar el pueblo? ¿No? Aunque usted tenga sus razones, lo que esté explicando y todo lo demás, el pueblo necesitaba esa explicación de repente a mayores en su momento y todo lo que pasaba, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y ahora tenemos también esas cosas, pues, han ido haciendo que cada vez el pueblo vaya. ¿Y qué pasa con Perú Libre, no? ¿Qué es lo que está pasando? A pesar de que ustedes es una narración de todo lo que el presidente a comienzo usted ha narrado todo muy bien, que muchos han interpretado de la misma manera, también el pueblo también se ha dolido. Ahí se juntaron al poco tiempo nomás ya cuando votaron por la vacancia de Pedro Castillo. Yo me he preguntado y recontrapreguntado y digo yo, si el Congreso tiene las normas, los congresistas no conocen las normas del Congreso, los congresistas no leen, digo yo, no es requisito indispensable para ser congresista de leer por lo menos las normas indispensables del Congreso para poder, cuando se presente este caso, por ejemplo, porque si usted hubiera conocido, todos los congresistas hubieran conocido sus normas, yo hubiera dicho, no, aquí no podemos votar así en bloque si aquí hay una norma, ¿no? Aquí hay una norma que se requiere de 104 votos, además el presidente hay que verificar si el papel que ha leído tiene la firma del presidente y tiene la firma del premier y de los ministros, que no lo tenía. O sea, por lo menos algún congresista no se le vino a la cabeza por preguntar, vamos a verificar ese documento que ha leído el presidente para ver si vamos a votar bien o vamos a votar mal. ¿Por qué se precipitaron gran parte de los congresistas de Perú Libre en votar por la vacancia de Castillo? Y hoy por hoy estamos con nuestro presidente secuestrado, se han violado las leyes constitucionales, no el Congreso se ha desesperado para hacer la vacancia flash o la vacancia relámpago, cuando tenían que los congresistas pedir que se haga una nueva moción una moción del día con otro motivo, porque si ese día 7 de diciembre lo iban a vacar por incapacidad moral, el presidente comete ese error de leer ese papel sin firmas, que no sabemos quién le obligó, si le pusieron una metralleta o le dieron algo de beber, como se está hipoteseando que eso está en investigación, que ya el pueblo también quiere enterarse por qué sorprendió con esa lectura, pero esa lectura, ese papelito, no tenía ninguna firma, ni del presidente, ni del premier, ni de los ministros. Eso no se preguntaron los congresistas en el momento de votar, y eso también fue que el pueblo se adoleció con la actitud de los congresistas de Perú Libre, doctor. Yo le voy a narrar un pequeño pasaje, si quiere frase o si quiere ejemplo. Yo estoy frente al río y hay dos personas que están a mi costado, uno a mi lado derecho y el otro al lado izquierdo. Y una me dice, eres el más valiente, métete al río. El río está crecido. No, igual, tú sabes nadar, tú vas a llegar a la otra orilla. No, pero el río está muy crecido, esto. No, igual. Y tienes al otro lado a la otra persona que dice, señor, usted no es conveniente que ahora se meta al río porque se puede ahogar inclusive. Sea razonable, mire esto, esperemos al día siguiente o dejémoslo para otra oportunidad. Y el otro al costado, no, que métete, tú eres el héroe, eres Superman y vas a cruzar el río, no te va a pasar nada. A estas personas que le decían, métete al río al presidente, Aníbal Torres, Bexy Chávez, Bermejo, los asesores en la sombra, nosotros estábamos al costado que le decíamos continuamente al presidente, primero, que si iba a cerrar el Congreso tenía que ser antes de que el Congreso haga su ley para recortarle las facultades de cuestión de confianza. Nos recortaron porque tenían los votos mayoritarios, nos cortaron el referéndum. Yo muchas veces le dije en persona, presidente, tiene que hacer estos cambios, mire que esto, lo otro. Si va a cerrar el Congreso, tiene que asegurarse que tenga el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la policía, porque usted no va a ir a pararse en el Congreso, o los mismos congresistas no se van a querer cerrar. Y las otras personas,
todo el tiempo. Primero, que no cierre el Congreso, porque ellos no querían dejar el poder. Al señor Aníbal Torres se le metió en la idea de querer al último, después que se opuso a que cierren el Congreso, pero al final se le metió la idea en la cabeza de que iba a ser el presidente de la Constituyente. Por eso que quería que cierre el Congreso para él ser el presidente de la Constituyente. La señora Betsy Chávez, que nosotros la censuramos en el Congreso, que tenía, dice, la espina de cerrar el Congreso porque la censuramos. O sea, gobernando el presidente con estas personas que tenían objetivos personales, ambiciones personales, y no personas que pensaban en el país realmente. Y personas, el presidente Castillo nunca coordinó con la bancada de Perú Libre, no obstante que nosotros éramos quienes defendíamos al presidente Castillo y a sus ministros que iban a censurar. Hasta ahora hacemos la pelea política del gobierno del presidente Castillo. ¿Acaso lo están haciendo el bloque magisterial? ¿Acaso lo está haciendo la bancada de Bermejo, que tiene a Flor Pablo, que a cada rato insultan a Castillo? La bancada de Bermejo, que tiene a Susel Paredes y a Málaga. Lo están haciendo. Mire, ¿con quién se iban a juntar? Entonces, por el amor de Dios, aquí hay que ser claros en decir las cosas. Nosotros siempre le decíamos al presidente Castillo, el cierre del Congreso, hay la vía que la Constitución te señala. Ejemplo claro de esto y fresquito es lo que hizo el presidente Vizcarra. No había que irse más allá. Y no quisieron que se haga de la forma correcta para hacerlo de una manera que no era la adecuada y que efectivamente era una violación a la Constitución. Nosotros, que nos habían señalado en la campaña que íbamos a ser dictadores, que íbamos a desconocer los derechos humanos, que íbamos a quedarnos en el poder como Hugo Chávez, como Cuba, nosotros de un inicio le señalamos el cierre del Congreso de manera constitucional. Y si no, nos quedamos aquí y aquí hacemos la pelea. ¿Cuántas veces se le dijo al presidente Castillo, empieza a hacer las obras? Hay cosas en que el Ejecutivo las puede hacer sin necesidad del Congreso. El Tren Tanatumbe, la segunda reforma agraria. ¿Qué hizo? Los ministros que ponía, que después le tiraban barro. Por el único hecho de no poner a nadie de Perú Libre, ponía a cualquier caviar o cualquier de derecha que eran su obstáculo para él. Y los asesores en la sombra, que tenía que después hacer sus fechorías, porque hay que ser sinceros. Hubieron actos de corrupción de esta gente a la que él tenía, a la que él llamaba, y que nosotros le decíamos en su momento, que le llevábamos las pruebas. Y a mí, por ejemplo, ahora, en los procesos que me tiene la Fiscalía, es por estos colaboradores eficaces, asesores en la sombra, ministros, a los que yo denuncié, a los que yo le llevé las pruebas al presidente Castillo. Le dije, este señor está haciendo esto. El presidente Castillo, ¿qué hacía? El congresista Gonza me dice eso de usted. Ahora se están vengando, pues no, queriéndome involucrar. Pero Dios gracias, yo no estoy metido en eso, porque si no, ya pues estuviera embarrado, ¿no? Bien, doctor Concha. Han intentado. Ustedes han escuchado al señor Heiner Alvarado. Lo primero que dice, ahora tiene un abogado del cogollo del fujimorismo. Él era fujimorista, nosotros le dijimos. Y ahora, ¿qué ha dicho el señor Heiner Alvarado? Para someterse a la colaboración eficaz y que no lo juzguen por lo que ha hecho, me ha metido a mí, que yo iba a presionarlo, a poner gente. Mentiras. Eso tenía el presidente Castillo. ¿Y por qué el señor Heiner Alvarado? Porque yo se lo dije al presidente Castillo. Este señor está haciendo lo que está haciendo. O lo sacas o te va a traer problemas. Con el señor Bruno Pacheco, igualito. Él es un colaborador eficaz que ha dicho que yo llevé a un general, que los ascensos. Bruno Pacheco. Porque yo se lo dije en su cara. Usted le está haciendo daño al presidente Castillo. Si usted lo estima, lo que tiene que hacer el presidente es que mande a otro lugar. Al señor Aníbal Torres, igualito. Yo le dije, presidente, si el señor Aníbal Torres, usted lo estima al presidente como dice, que no, más bien fue un topo, como dice el señor Guillermo Olivera, el doctor Guillermo, déjelo al presidente, déjelo trabajar. El señor Aníbal Torres todos los días insultaba al Congreso. Y yo le digo, ¿acaso los congresistas que están ahí no los ha elegido el pueblo también? Nosotros no podemos exigir que nos respeten, pero a la vez no queremos respetar a los demás. Yo entiendo que un Congreso de mayoría derecha que está allí, con el cual yo no comparto lo que ellos proponen, pero es lo que eligió la población. ¿Acaso no fueron elegidos también? Trabajemos para que
para más adelante, ojalá hayan más congresistas de izquierda. Hemos llegado por primera vez al Congreso una bancada de izquierda verdadera, no de estos caviares que tienen un discurso de izquierda, como la señora Susel Paredes, como el señor Guillermo Bermejo, la Flor Pablo, Málaga, pero que hacen el juego a la derecha. En realidad ellos son de derecha, pero tienen izquierda. Bien, doctor. Bien, doctor, está todo claro lo que usted está explicando, pero siempre hay un pero, porque usted sabe que el pueblo, cuando, el pueblo también tiene derecho a cuestionar, está en todo su derecho, porque no va a entender los términos jurídicos que se utilizan muchas veces, o con acciones de que, por ejemplo, cuando se le dice al presidente Castillo, que aún sigue siendo el presidente, nuestro presidente, no sé si usted qué postura tiene respecto a esto, que está secuestrado, lo toman como que dio un golpe de Estado. O sea, yo digo, ¿cómo es posible que habiendo 130 congresistas o de los del partido que lo llevaron como presidente, los ya quedaron, ya no eran los 37, sino dejando de lado a la bancada, incluso unificándolos como en el principio, porque la bancada magisterial se supone que tenía que estar a favor de no al golpe de Estado, ¿no? A nadie se le ocurrió decir que no fue un golpe de Estado porque no se cerró el Congreso, no se levantaron en armas, no se ha ejecutado nada. Es como que yo dijera, por ejemplo, mañana voy a asaltar un supermercado, tal hora lo voy a matar antes de entrar, voy a matar a los guardianes que están ahí, y tal hora simplemente leo un papel, lo comunico al pueblo, y al día siguiente yo no he matado a nadie, no he ido a asaltar, todo quedó en dichos. Nadie se le ocurrió que ese papelito no tenía las firmas respectivas, doctor Américo Conza. Mire, lo que hizo el presidente Castillo tampoco fue una broma, ¿no? O sea, para decir que no hizo nada. Con el respeto que le tengo al presidente Castillo, que hemos trabajado, hemos sufrido. Yo me he volteado 2 veces con mi camioneta por poco y no estuviera contándola acá, haciendo la campaña. Lo que él ha hecho es una infracción constitucional. No se consumó el golpe, de eso estamos claros, pero tampoco fue una broma, ¿no? Lo que él hizo, ¿no? O sea, como abogado, sé, como que he enseñado derecho, yo no puedo tener doble discurso, ¿no? Es decir, lo que hizo el señor Fujimori en el 90 y lo que hizo el otro, que el mismo discurso, por eso digo, ahí está la mano de Aníbal Torres. Lo que nosotros sí cuestionamos es que el presidente tiene que ser procesado en libertad. Eso porque no todo, y yo me remito a lo que dice el doctor Benji Espinosa, no toda infracción constitucional conlleva una condena penal, a una sanción penal. Entonces, el presidente, al salir a leer su discurso, a querer no solamente cerrar el Congreso, lo que hizo el señor Vizcarra, no solamente cerró el Congreso, pero el presidente querer cerrar el Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia. O sea, ¿qué iba a hacer eso? Le estuvo dando la razón a la derecha, donde decía, Perú Libre quiere llegar para adueñarse del poder y hacer un Estado totalitario y una dictadura tipo Cuba, tipo Venezuela. Eso es lo que él hizo, o lo que quiso hacer. No se consumó. ¿Quién estuvo detrás? Yo sí señalo nuevamente a estas personas que lo hicieron que se dispare a los pies. Yo no sé si por ego personal o porque hubo por ahí un monto económico, pero esos tienen que estar investigados y los que tienen que estar presos son ellos, porque según la Constitución, los ministros son responsables por los actos del presidente. Se supone que los ministros son quienes lo aconsejan al presidente en la materia de su sector, pero ellos no hicieron eso, más bien lo hicieron que él mismo se dispare a los pies. Y ahora el malo es Perú Libre. Así es, congresista. Pero congresista, perdone que le interrumpa, pero vamos, retomamos el tema. Yo no soy, mire, yo no soy de leyes, no soy periodista, soy una ciudadana común y corriente que también tengo mi pensamiento crítico y mi pensamiento analítico. Entonces, si utilizamos la lógica cuántica, que yo siempre lo digo así de esa manera, si yo me doy cuenta que ese documento no tiene las firmas, o por lo menos cuestiono, pregunto, porque como dice el doctor Olivera, todo quedó en querer hacer. El querer hacer
El querer hacer, el soñar hacer, el imaginar hacer, decirlo, expresarlo y no ejecutarlo, no es un golpe de Estado, queda en una simple lectura. Y digo yo, los congresistas, hablo para los 130 congresistas, a nadie se le ocurrió, y además mi pregunta es que usted no me ha respondido, no, para ser congresista, yo digo que cuando se modifique la Constitución, se tendría que hacer que todo congresista, si quiere ser congresista, deberían saber como algo que deberíamos conocer mínimamente las normas del Congreso. Si no conocen las normas del Congreso, ¿cómo es posible que se hayan tenido que saltar cuando tuvo que ver una segunda moción del día, donde por lo menos ustedes si hubieran sido, ya por no decirlo, doctor, no quiero ofender, pero un poquito de raciocinio y decir, vamos a ver una moción de confianza por leer ese documento, por una nueva moción, por leer ese papel, sin firma del presidente, sin firma del premier, sin firma de los ministros, porque usted recuerda que los ministros empezaron a renunciar después que se enteraron. Quiere decir que no estuvieron de acuerdo ni se enteraron de ese papelito. Entonces, yo me preguntaría decir, hagamos una moción, yo presionaría como congresista, hagamos una nueva moción poniendo de que vamos a vacarlo esta vez por haber leído ese papel, aunque luego tendrán que revisar si tuvo las firmas o no tuvo las firmas. Es mi opinión ahora que se me ocurre, ¿no? Se me ocurriría, pero yo no podría acelerar, pisar el palito, ir corriendo. Se han precipitado en hacer todo ilegal. Se han violado todas las leyes constitucionales, han violado todas las normas de su propio Congreso. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Por qué hicieron lo que hicieron? Ahora, si tenían que hacer una nueva moción del día con un motivo, y luego tenía que ser publicado en el Diario El Peruano, luego tenía que ser notificado al presidente para que vaya, ya, esa es una segunda parte. Hay otra manera, una segunda manera de hacer la vacancia relámpago, la vacancia rápida, la que dice que se tiene que hacer la cuarta parte, la quinta parte, no sé qué, que tiene que ser 104 votos y solo se ha logrado a 101 votos. Ningún congresista se ha levantado y a decir, ey, necesitamos 104. ¿Qué pasa? Aquí está en las normas, en las reglas del Congreso, dice que necesitamos 104 votos y solo hay 101 votos, entonces no hay vacancia. Nadie se ha levantado a refutar eso, doctor Conza. Bueno, yo creo que ya le respondí la primera parte. Sobre esta última parte, nosotros hemos reclamado, por supuesto, que ha sido una resolución que no debió sacar el presidente del Congreso, esa resolución legislativa. Acuérdense, por eso la importancia, se da cuenta usted, la importancia de estar en la mesa directiva, porque hay facultades que tiene la mesa directiva que no necesariamente las vas a debatir en el pleno. Por ejemplo, ellos sacaron esta resolución legislativa cuando no se consiguieron los votos, no debieron sacarla. Nosotros hemos presentado reconciliaciones, recursos, pero no tenemos la fuerza porque no estamos presentes en la mesa directiva. Por eso es que ahora cuando nosotros decimos es importante estar en la mesa directiva porque ahí se toman decisiones. Ahora hay gente interesada, ¿no? En que no quieren ver a Perú Libre allí. Dice, ya se unió con el fujimorismo. Si nosotros hubiéramos tenido un representante de Perú Libre en la mesa directiva de esa vez, allí nuestro representante hubiera reclamado. Porque hay cosas que se ven en la mesa y no se ven en el pleno ni en ninguna comisión. Por eso es que todos pelean por estar en la mesa directiva. Por eso es la importancia. Por eso yo le digo, si hubiéramos tenido en la primera legislatura y en la segunda legislatura siquiera un miembro de nuestra bancada en la mesa directiva, la historia sería otra, porque ahí hubiéramos hecho la defensa que no se puede, que las decisiones que toman allí, porque es prerrogativa de ellos. Ellos sacaron su resolución legislativa de vacancia cuando no debieran sacarlo porque no se alcanzó los votos. Ya eso, a nosotros ya no tenemos acceso a ese estamento del Congreso. Entonces, es más, nosotros peleamos por tener la mesa directiva. ¿Quién nos saboteaba? ¿Quién cree que usted? El mismo presidente Castillo. El mismo presidente Castillo mandaba a que no voten por nuestras listas. Y yo lo digo con el dolor de mi corazón. ¿Se da cuenta usted? ¿Se da cuenta usted cómo nosotros, con todo eso, con toda la defensa que hacíamos, porque escuchaba a Bermejo seguramente, escuchaba a Aníbal Torres, escuchaba a Bexi, escuchaba
a gente que no estaba en el Congreso. Yo muchas veces me acercaba o veía la forma de mandarle la comunicación, le decía, presidente, en el Congreso se está armando esto. No, me decía, tal persona me ha dicho esto. ¿Quién persona es? Una persona que nunca ha sido congresista, que nunca sabe cómo se maneja en interno del Congreso. Entonces, ellos prácticamente al presidente lo hicieron alejar de su base política, que es el partido. ¿Qué presidente ha logrado gobernar sin una bancada? Acuérdese usted, ya, el presidente Castillo cerraba el Congreso, ya, como Vizcarra. ¿No fue a Vizcarra quien lo sacó el Congreso que él eligió? El presidente Castillo cerraba el Congreso, llamaban de esas elecciones. Él ya había renunciado a Perú Libre. ¿Con qué partido iba a tener bancada? Porque el presidente Castillo no tenía partido. Le hubiera pasado lo mismo que al señor Vizcarra. El nuevo Congreso, donde de repente Perú Libre iba a tener menos congresistas, porque la derecha se está asegurando para que no vayan más gente de izquierda, lo iban a vacar al día siguiente. Lo que le pasó a Vizcarra. O sea, no aprender de lo que hay. Yo he trabajado en Palacio de Gobierno y yo le dije al presidente, lo que sé te lo doy, y me cansaba diciéndole, pero iba otra persona, lo hacía cambiar de idea. O sea, prácticamente el primer año de legislatura que yo hice fue dedicarme a cuidarle las espaldas al presidente, diciéndole a esta persona, mira, acá están las pruebas. Ese señor, varios ministros, Carrasco Millones, por ejemplo, ¿no?, quien lo mandó al presidente a seguir, a grabar a los sobrinos con la Digemín. Él lo tenía, lo sacaba de un ministerio, lo mandaba a otro. O sea, esa calaña de gente tenía el presidente. Y ahora todos estamos corriendo, realmente pagando la consecuencia de él. Nunca... Así es, doctor Conza. Mire, nosotros, esas cosas que usted está refiriendo, también el pueblo se ha dado cuenta. También hemos olfateado todo eso. Pero vuelvo a preguntarme, digo, mira, ese día que lo vacaron ilegalmente, inconstitucionalmente, ningún congresista se ha parado y decir, ¡ey, tenemos que debatir, tenemos que hacer una moción del día, tiene que haber unos votos, tienen que publicar el Diario El Peruano y después de 24 horas recién tiene que juramentar la que le sigue, la vicepresidenta? ¿Nadie se le ocurrió decir eso, doctor Conza? Nosotros hicimos la protesta, por supuesto. Nosotros hicimos los reclamos, pero es facultad de la mesa directiva. Por eso es que todos quieren estar en la mesa directiva, por eso, porque tienen algunas prerrogativas que no tenemos en el común de los congresistas. Nosotros hicimos el reclamo de que se vaya a debate, de que se cumpla con todos los requisitos, pero no, pues, no, simplemente el presidente y su mesa directiva de la derecha que estaba allí y pusieron ellos, pues, y el reglamento le da esa facultad, ¿no? Y el Doctor Conza, perdone que le interrumpa. Digo yo, si yo fuera congresista, por ejemplo, yo diría, si conociera mis normas, las normas congresales, diría, la mesa directiva no puede proponer, porque ¿qué dijo el asesino, el presidente del Congreso? La mesa directiva propone. Si un congresista conociera las normas, diría, no, la mesa directiva no puede proponer, es ilegal, así que no hagamos caso. Entonces, una gran parte de los congresistas no hubieran permitido que la mesa directiva pueda proponer. Y eso lo cuestionan los abogados que lo están defendiendo al presidente. Y además, los presidentes, los abogados del ICE dicen, no, los congresistas que votaron por la vacancia del presidente ya deberían estar desaforados, ya deberían proponer a que los siguientes congresistas que están, los seguidores, deberían estar ahora en este momento en el Congreso. Eso también quiere el pueblo, porque no se puede ser que se esté cometiendo, así como el presidente ha venido cometiendo error tras error, traicionando al pueblo, derechizándose, escuchando a sus malos asesores. Los congresistas también están de Guatemala a Guatepeor, se están yendo a 0%. Ni siquiera un 1% ahorita a favor del Congreso. Y conscientemente ya deberían ser desaforados todos los congresistas que votaron a favor de la vacancia, porque eso no es legal. Y deberían ascender los que le siguen. ¿Qué piensa usted al respecto, doctor Conza? Mire, el reglamento del Congreso le da ciertas prerrogativas al presidente y a la mesa directiva. Eso no lo podemos negar.
igual que en una comisión, yo soy presidente de una comisión y yo propongo la agenda de los proyectos a debatir. Es mi prerrogativa. La misma prerrogativa tiene el presidente del Congreso. Nos guste o no ese proyecto, le lo puede poner y se va a debatir. Entonces, en ese sentido, nosotros hicimos el reclamo, por supuesto. Hemos hecho reclamo, pero es el presidente del Congreso, pues, ¿no? Por eso es que nosotros peleamos por estar en la mesa directiva. Por eso es que hasta ahora seguimos insistiendo que la mesa directiva. Ahora, estar en la mesa directiva porque ahí yo puedo priorizar proyectos por encima de otros, o lo que a mí me parezca, yo lo puedo poner a debate. Ahora bien, sobre la segunda parte de esta pregunta. En el Congreso está Perú Libre como nunca antes una bancada de izquierda. Nunca en la historia del país una bancada de izquierda está presente en el Congreso. Han estado derecha y los pseudos, estos que hablan de izquierda pero tienen discurso de derecha. ¿Y a dónde se hacen los cambios? En el Congreso. Por eso la prensa que antes atacaba a Castillo, ahora ataca al Congreso, porque ahí habemos un rezago de lo que fue Perú Libre y que queremos hacer el cambio. Entonces el Congreso es el malo, el Congreso es el peor de la historia, porque quieren sacarnos a nosotros. Entonces, ¿por qué no hablan de la señora Dina Boluarte y sus ministros? Entonces, porque ya no está Castillo allí, pero la gente de Castillo que está en el Congreso hay que sacarla, entonces vamos atacando al Congreso. Y los medios de comunicación. Si nosotros no creemos en los medios de comunicación monopólicos, ¿por qué le queremos esta parte, no? Le queremos esta parte a los medios que dicen que el Congreso está desacreditado, que esto. Pero yo les aseguro que si mañana no hubiera Perú Libre, sería el mejor Congreso. De tal manera que no nos dejemos engañar, porque este discurso que tienen estos caviares y los grupos de poder y la derecha, es eso. Querer sacar al Congreso, porque están los 15 congresistas de Perú Libre, que no podemos aprobar normas trascendentales, porque ya nos hubiera gustado aprobar el referéndum para la nueva constitución, pero sí le hemos saboteado, le hemos malogrado el negocio, por ejemplo, a estas propuestas de querer entregarle por 30 años más los pozos petroleros. Hemos hecho el bochinche en las redes, en los medios, utilizando cuando nos dan un espacio por ahí los medios monopólicos en denunciar estos hechos. Antes nadie lo hacía, porque todos eran de derecha, pues se ponían de acuerdo. Hemos conseguido muchas cosas para el magisterio, propuestas de Perú Libre. Ahora, quieren por ahí algunos, sobre todo estos de centro, que se llaman, y yo hace rato se lo dije en su cara a la señora Susel Paredes, estos de centro, estos caviares que dicen, ay, los extremos ahora se han juntado, ¿no? Pero ellos quieren que se peleen estos extremos para ellos poner la agenda. La señora Susel Paredes, la señora Flor Pablo, cuando estaban en este tema del cierre del Congreso y nuevas elecciones, ellos ya se creían, la señora Pablo, la señora Flor Pablo ya se creían la presidenta de transición. ¿Quién la nombró? Pero a ella le gusta, pues, hacer pelear a la gente, al resto, para ellos venderse como los salvadores. Estos tecnócratas que están en los ministerios, por eso cuestionan que han elegido al defensor del pueblo, que se ha unido Fuerza Popular con Perú Libre. Es nuestro trabajo elegir algunas autoridades. ¿Por qué no propusieron ellos a su candidato idóneo? No propusieron ningún candidato ellos. Nosotros propusimos uno. El primer logro que hemos tenido. Y se te tiene que conversar, pues, en el Congreso para conseguir los votos. Teníamos que elegir al Tribunal Constitucional. Nosotros no presentamos ninguna propuesta porque no teníamos cuadros en la izquierda. Pero ellos pudieron presentar sus cuadros. Al final tenemos que elegir a alguien, porque ya los magistrados del Tribunal Constitucional anterior estaban 3, 4 años ya de vencido su plazo. Que presenten entonces sus candidatos. Pero los caviares que nos gusta hacer pelear, por eso dice, yo estoy en el centro y hago pelear a la derecha y a la izquierda, a río revuelto ganarse pescadores, ¿no? Entonces yo gano. Por eso, pues, hay 9 elecciones, adelante del cierre del Congreso. ¿Quién es la presidenta de transición? La señora Flor Pablo, la caviar, igual que el señor Vizcarra, igual que el señor Sagasti. Entonces, hay que darnos cuenta que esta gente trabaja así. Por eso que nosotros tenemos como izquierda 2 enemigos, la derecha y estos caviares, que son, y estos caviares que tienen en las instituciones públicas, en el aparato estatal, toda esta gente que se vende como los tecnócratas, como los únicos que pueden, por eso dice, ay, que el defensor del pueblo no está capacitado. ¿Y qué quieren? Uno más de los que ya están capacitados. ¿Y qué han hecho? ¿No son acaso estos tecnócratas que están en el aparato estatal
que están allí, venga quien venga, igual que el presidente Castillo estaba allí, no podía sacarlos. Ya le decíamos, tampoco quería. Le decíamos, ponga gente del pueblo. Y no salían los medios de comunicación, que agua recimada, que esto, que lo otro, y los cabieres a atacar. No son idóneos para que sigan siendo lo mismo. Entonces, doctor Conza, mira, perdone que le interrumpa. Es verdad que todo lo que usted está narrando, también el pueblo ha tomado nota, también lo sabemos, pero la detonante, ahora usted me ha hecho recordar, también Perú Libre blindó a estos que están en el Tribunal Constitucional cuando lo eligieron. También votaron a favor de este grupo de corruptos, ¿no? Y ahora lo último que hicieron es que varios de Perú Libre, yo no sé si todos o varios, a favor de la bicameralidad. Entonces, el pueblo cada vez, porque, a ver, el pueblo también ve lo que usted está explicando. No somos ciegos, no somos sordos, estamos a pendiente de todo. Pero claro, votan a favor de la bicameralidad sabiendo que en el tiempo de Vizcarra el pueblo dijo no a la bicameralidad. ¿Qué dice usted al respecto? ¿Por qué votaron muchos a favor de la bicameralidad? Ya, mire, aquí también hay una confusión que es necesario aclarar. Nosotros como bancada Perú Libre votamos en contra de la bicameralidad. Sé que votó a favor el congresista Bellido, que ya no es de Perú Libre. Algunos creen que sigue siendo de Perú Libre y él no es claro en esto, ¿no? Gente que se va de Perú Libre, como los magisterios o como la bancada de Juntos, Perú Democrático, que es el señor Bermejo y otros, ellos han votado a favor de la bicameralidad. Nosotros votamos en contra, consecuente con lo que el pueblo dijo en 2018, que no. En eso, creo que ahí hay Bien, gracias por aclararlo, doctor Conza. Ahora, usted acaba de decir de que ahora el pueblo, y lo que acaba de decir es que se están juntando el fujicerronismo, ¿no? Que se está uniendo y tal, y ahora el pueblo está alborotado con esto y muy cabreado con estas actitudes de Perú Libre. Ahora, yo le pregunto, como casi ya ir cerrando y como última pregunta, me gustaría que usted me explicara, no me explicara a mí, al pueblo, porque así como yo también me pregunto, el pueblo se pregunta, la gente nos escribe, nosotros estamos trabajando duro ahora también porque nos están saboteando YouTube, nos estamos yendo por otras plataformas a TikTok, usted sabe que también TikTok tiene una bastante audiencia. Me preguntan, me escriben y me han dicho que le pregunte los de TikTok esa pregunta y otros también hermanos que me dice, están ustedes, ahora que tanto dicen el fujicerronismo, dice, van a pactar una vez más, dice, con los fujimoristas para la nueva mesa directiva, porque eso es lo que se está voceando. Y la gente, el pueblo peruano, ya estamos tan sensibles, doctor Conza. Espero que me comprenda esta pregunta y la gente se pregunte, ¿qué está pasando con Perú Libre? No estamos dejando de lado, doctor, que quiero que lo sepa, todo lo que nos está narrando, que el presidente Castillo también tiene cierta influencia, sus asesores, todo lo que gente que infiltraron, no lo dejaron gobernar, no lo dejaron tomar buenas decisiones, que todos nosotros hemos cuestionado mismamente. Yo no he estado de acuerdo con la gobernabilidad de Pedro Castillo, pero no mezclemos las cosas en esto, si fue, como dicen Zaffaroni y Crochato, si fue corrupto, si robó, no robó, si gobernó bien, gobernó mal, eso no viene al caso en este momento, de que la población lo que quiere es que se respete los derechos humanos, y al presidente, si lo han secuestrado por ilegalmente, ni sus derechos ni las mías están seguros en el Perú. Entonces, una vez más le repito la pregunta. La bancada de Perú Libre se va a unir, va a pactar nuevamente con los fujimoristas para ser para presidir la mesa directiva. Explíquenos
clarito, como dice, más claro que el agua, doctor. Queremos saber eso porque con esto más el pueblo peruano va a reventar en contra de Perú Libre. Me cuestionan, me preguntan, porque yo hago muchos en vivos en TikTok y a veces hablo, yo no quiero hablar en contra de Perú Libre ni en contra. Yo siempre les digo, yo no soy perulibrista, no soy castillista, pero lo justo es lo justo y lo injusto es injusto. Aquí yo no voy por defender a Perú Libre ni a Castillo, ni nada, sino lo que voy es que tenemos que recuperar la democracia y hacer respetar las leyes que nos ampara los derechos humanos de los peruanos. Explícanos esta última pregunta, doctor, para ir terminando ya el programa. Sí, qué interesante la pregunta que, si me permite desarrollarla, respecto a la situación del presidente Castillo, sí es necesario aclarar a ciertos héroes, falsos héroes, que fueron los topos que lo llevaron al presidente a donde está, como este nefasto Aníbal Torres, que lo hace leer su discurso y lo lleva y lo entrega preso en la prefectura al presidente Castillo, y que ahora no deja que abogados independientes lo defiendan, porque él quiere tener a los abogados que él pone y que no trabajan para Castillo, sino para los intereses de Aníbal Torres, porque él ya está de candidato. Y tengo entendido que el mismo presidente Castillo ha deslindado, porque sus indicaciones del presidente Castillo es que primero se luche por su libertad, no al adelanto de elecciones, porque es la agenda de la derecha de las elecciones, que se luche por su libertad y de ahí él verá su destino político. Pero ¿qué hizo el señor Aníbal Torres? Está de candidato. ¿Qué hizo ellos han tenido una plancha, Aníbal Torres con Betsy Chávez y el rector de la UNI. Entonces ellos no están pues por el presidente Castillo luchando realmente por el pueblo. Ellos están utilizando el caudal electoral del presidente Castillo para sus fines electorales. Por eso hay que desenmascarar a falsos héroes, ¿no? Que ahora dicen Castillo por aquí, Castillo por allá, cuando ellos lo hicieron caer. El doctor Aníbal Torres, el doctor Guillermo Olivera, ya ha señalado, como que nosotros lo sabemos, que esa detención ilegal que Aníbal Torres lo hizo firmar al presidente Castillo, donde cuando nosotros hicimos la defensa en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, la defensa de la detención del presidente Castillo, diciendo que era ilegal, ¿qué hizo la presidenta de la Comisión de Constitución? Nos acusó su detención y dijo, acá está la detención firmada por el mismo Castillo, ¿qué ustedes vienen a decir que es ilegal? ¿Por qué firmó entonces si era ilegal? ¿Por qué aceptó que lo detenga? ¿Quién lo hizo hacer eso? Aníbal Torres. Y no lo digo yo, lo dice Guillermo Olivera. Así es. Hay que desenmascarar a esa gente. Entonces, en torno al presidente Castillo, hay que aclarar esas cosas. Ahora, lo otro, la mesa directiva. Yo repito y recalco, si Perú Libre hubiera estado en la mesa directiva, la primera legislatura, no hubieran pasado los problemas que hubieron con el presidente Castillo, porque allí también nació parte del problema. Entonces, la importancia, lo decía hace un momento, de por qué se agendó la moción de vacancia, porque eso es pues el poder que tiene la mesa directiva. Entonces, nosotros proponemos, es más, si nosotros hubiéramos estado con las fuerzas políticas de mayoría en el Congreso y hubiéramos logrado un consenso de gobierno para que no se torpedee las propuestas del presidente Castillo, estando en la mesa directiva se hubiera logrado y la historia sería... Pero quienes no quieren que estemos en la mesa directiva son estos de centro, que ahí se horrorizan, ¿no? Pero y Fuerza Popular. En el Congreso, el pueblo. ¿Qué quieren? ¿Que nosotros de Perú Libre vayamos con una pistola a disparar a los de Fuerza Popular? ¿Eso quieren? La pelea en el legislativo es con ideas. La pelea en el legislativo es con argumentos. ¿O qué quieren? ¿Que cuando me cruce con el pasadito de Perú de Fuerza Popular no le conteste el saludo? O sea, yo soy sanmarquino. Yo he salido a tirar piedras a la calle. Y he venido a Lima a paro de los 4 suyos y me quedé a estudiar acá. Sé lo que es estar en la calle combatiendo. Pero ahorita mi pelea es legislativa en el Congreso. No voy a llevar piedras al Congreso, tirarle ahí a los colegas, pues, ¿no? O sea, terminará mi legislatura y saldré a las calles nuevamente. Pero ahí
con ideas, oponernos a los contratos lesivos que quieren extender los 30 años más por los pozos petroleros. Hemos logrado muchas leyes en el Congreso buscando el consenso y los votos de las otras bancadas, porque si no, no lográramos ni una ley. Hablan del Tribunal Constitucional, se tenía que elegir. Hubieron dos procesos, un proceso que detuvo un juez y otro proceso que se llevó a cabo. Lo critican el Tribunal Constitucional. Al final teníamos que elegir a alguien, nos guste o no la función, elegir algunas autoridades. Se tenía que elegir a un defensor del pueblo. Los candidatos mismos hacían su cherry. Los candidatos mismos, ellos mismos hablaban con las bancadas y decían, yo voy a poner. Una de las preguntas que se le hizo a los magistrados del Tribunal Constitucional cuando nos buscaron como bancada, digo, para que apoyemos, porque es claro, pues si ellos quieren ser candidatos, quieren ser elegidos, tienen que hablar con los congresistas que necesitan sus votos. Y lo que bien, nosotros doctor Conza, perdona que le interrumpa. Está claro lo que usted está explicando ahora, le estoy entendiendo claramente. Usted acaba de decir los que se oponen a que Perú Libre presida ahora la mesa directiva, que se está por ahora, dentro de nada se tiene que cambiar, son los de centro. Usted está dando a entender de que los de Fuerza Popular, los de la derecha, Renovación, todos ellos están de acuerdo que ustedes sean porque el pueblo está confundido. Dice, ahora van a pactar nuevamente porque se está voceando de que Perú Libre va a pactar con el fujimorismo. ¿Por qué? Porque Nano Guerra, algunos congresistas de Perú Libre que son enemigos del pueblo, han salido de que están de acuerdo que Valdemar Cerrón sea presidente de la mesa directiva. Entonces, esas afirmaciones de los enemigos, que viene de parte del enemigo, ya si dicen los de centro, ya podríamos de repente tener otra duda, pero decir, ¿qué está pasando aquí? La gente estamos locos preguntándonos, no sabemos qué es lo que está pasando. Por eso la pregunta era, claro, ¿van a pactar nuevamente con los fujimoristas para presidir la mesa directiva? Porque ya sabemos que si al comienzo, si Perú Libre hubiera presidido, las cosas hubieran sido diferentes, pero no se dio por un despiste del mismo Perú Libre. Acuérdense de que Perú Libre se despista y de repente hicieron la repartija de los, ¿se acuerda que repartieron rápido qué grupo van a coger cada uno, qué ministerio? ¿No? Entonces, ahí hubo un despiste al comienzo de Perú Libre, ¿no? Entonces, lo que queremos saber ahora mismo, doctor, esta pregunta, explíquemelo, porque el pueblo me lo ha recontrapreguntado. Esta pregunta, ¿van a pactar con los fujimoristas para la mesa congresal? ¿Sí o no, doctor? Mire, escúcheme, estar en la mesa directiva no significa ningún pacto. Nosotros queremos cambiar la realidad del país, y para cambiar la realidad del país tienes que estar en el poder. ¿Podemos cambiarla de abajo? Sí, de repente con protestas, haciendo marchas, podemos conseguir más derechos para los trabajadores. Pero otra cosa es estar en el poder. Lo que logró el presidente Castillo, lo que él pudo haber hecho de ahí, como presidente de un poder del Estado. Y el Congreso es otro poder del Estado. Imagínense tener la presidencia del Congreso, cuántas leyes pudiéramos poner a debate. Solamente con poner a debate una ley en el Congreso, ya se está logrando mucho en la conciencia de los ciudadanos. Antes, ¿quién hablaba de una nueva constitución en el Congreso? Nosotros logramos que se ponga a debate una nueva constitución, aunque nos ganaron en votos en contra de esta gente del centro, que ahora nos cuestiona. Ya, doctor Conza, pero usted cree que ahora, mire, usted cree que ahora que Perú Libre tiene menos de la mitad de lo que empezaron, porque ahorita ya los magisteriales se han separado, se han ido muchos congresistas como Bermejo, Bellido, etcétera, etcétera, Bexi Chávez se han ido fuera. Con los pocos que quedan con lo de Perú Libre, ¿usted cree que se va a lograr grandes cosas y con esta usurpadora de la Dina Baliarte, señor congresista, para ir terminando y también para que usted nos pueda explicar claramente?
¿Usted cree? Nosotros impulsamos una vacancia para la señora Dina Boluarte, acuérdese usted. Aún siendo 15, impulsamos una vacancia. Yo le digo, teniendo la mesa directiva, ¿cuántos proyectos pudiéramos poner a debate? Y repito, si Perú Libre hubiera tenido, nosotros teníamos bien claro que teníamos que tener la mesa directiva en la primera legislatura. Nos jugaron mal, incluyendo el mismo presidente Castillo. Y otros estos que están del centro por ahí. ¿Por qué? La historia sería otra, usted lo tiene claro. ¿No es natural acaso que Perú Libre aspire a tener la presidencia del Congreso ahorita? O sea, entonces, ¿para qué llegamos al Congreso? Vayamos al Congreso, ¿para qué? Para estar sentados y para decir, bueno, yo no me quiero ir a la mesa directiva. A veces hay que explicarlo esto a la ciudadanía, porque hay gente interesada en que no se sepa esto o en querer cambiar de sentido las cosas, porque tienen miedo a que Perú Libre tenga la mesa directiva, porque podemos hacer muchas leyes o reformas desde el Congreso. Es más, yo lo decía hace un momento, ¿de dónde se hacen los cambios? ¿Con leyes en el Congreso? ¿Es acaso en el Congreso cuando se hacen las normas, el debate y se obtienen obviamente las leyes con los votos? Y desde el Congreso podemos inclusive poner a debate y convencer a la mayoría, a otros, para que voten. Pero, doctor Conza, para ir terminando, la pregunta no quiero... Termino la idea. Ah, perdón. Hay muchos maestros a quienes Perú Libre propuso muchas normas, la CTS al 100%, el nombramiento que hemos aprobado, que es una propuesta mía para el maestro, se ha aprobado con votos de las otras bancadas. Tampoco se trata de que vas a ir al Congreso a pelearte, a renegar, a insultarte. Se tiene que ir a convencer a la gente, a los votos. Si es de la oposición, de la derecha, del fujimorismo, se tiene que conversar. Y el compañero Waldemar Cerrón es una persona que en el transcurso de estos años es una persona de consenso. Y es natural que un grupo, Fuerza Popular, diga, bueno, me parece una buena propuesta. Eso no lo veo mal. Más bien eso hay que apoyar, porque va a ir a la presidencia de un poder del Estado donde se pueden hacer muchas cosas. Ojalá hubiéramos tenido esa opción cuando éramos 37. Y cuando se le decía al mismo presidente Castillo, hay que hacer alianzas con las otras bancadas, como lo han hecho muchos presidentes, alianzas con los que son más afines. La historia sería otra. Por eso yo creo que es natural que Perú Libre pretenda presidir la mesa directiva. Eso no quiere decir que vamos a abandonar nuestras propuestas. Más bien queremos llegar ahí para poner en práctica nuestras propuestas. Porque si un congresista común no lo vamos a hacer. Doctor, hay que tener la presidencia. Doctor Conza, perdona que le interrumpa. Es que la duda del pueblo es lo siguiente. Como ya quedan 15 solamente perulibristas en el Congreso, se supone, vemos que claramente, más que nada, los de Fuerza Popular están a favor de Valdemar. Entonces el pueblo se piensa que hay un pacto, va a haber un pacto. Entonces, ahora a mayores, los otros partidos de derecha, que son de Renovación Popular, los otros partidos salvajes, entonces, que se van a unir. Entonces, yo digo a estas alturas de la vida, el pueblo movilizado, el 19 de julio tenemos que salir a las marchas a protestar, tanto en el Perú como en el extranjero. En todos los países europeos nos estamos preparando para salir el 19 a marchar, a manifestar para que la usurpadora renuncie. Y ahora ya no, ¿cómo se está tomando esto? Ahorita, mientras están peleando por la presidencia del Congreso, ¿qué hay de la usurpadora? ¿La van a dejar seguir gobernando los del Congreso? Ahí tiene usted la respuesta. Ojo que el pueblo está pidiendo que renuncie y no quiere ni a la usurpadora ni al Congreso. Tiene la respuesta. Si tenemos una mesa de derecha, no van a poner a debate la vacancia de la señora Dina Boluarte. Si tenemos nosotros la opción de conducir la mesa, podríamos impulsar la vacancia. ¿Se da cuenta la importancia de la mesa directiva? Se da la cuenta, porque una cosa que yo sea un congresista de los 130, otra cosa que sea la mesa directiva. Ahora, usted ha dicho bien claro cómo ahora que tienen 15 congresistas aspiran a más.
Entonces la duda genera, ¿no? Natural, es entendible. Porque ahora somos 15, pero estamos más cohesionados, más unidos, votamos casi en bloque, hemos votado en bloque en contra de la bicameralidad, hemos votado en bloque a favor de las elecciones. Antes éramos 37, pero cada quien votaba como quería. Entonces había una desunión. No te tenían el mayor respeto, porque no sabías que tú coordinabas una cosa y al final votabas otra. Y bloque magisterial por un lado, siguiendo las indicaciones del mismo presidente Castillo. Entonces, ahora estamos más cohesionados y en el Congreso las fuerzas políticas te respetan por el número de tus votos. Entonces, queremos utilizar eso en beneficio de la población. Si Dios nos permite tener la mesa directiva del Congreso, será para poner a servicio del pueblo, de los ciudadanos. Ahora no podemos exigirle a la derecha que haga eso, porque ellos van a tener sus votos. Eso no está mal. Por eso, pero hay enemigos de Perú Libre, de la verdadera izquierda, que, Perú Libre, entonces, ellos hacen, pues no, que ya se vendió el fujimorismo porque sabe que no se ve bien, ¿no? Para ellos ser, ¿no? Porque estos caviares quieren ser ellos a la presidencia, ¿no? Pero ellos van a hacer por el pueblo. La señora Flor Pablo, que se opone a que se nombre a los maestros que tienen 25, 30 años de contratados. La señora Susel Paredes, que aboga por los delincuentes. ¿Van a hacer ellos algo por el país? Gente que tiene en el Estado toda su vida, ¿qué ha hecho por la reforma del país? Entonces, ver a gente nueva, no solamente la derecha tiene temor, sino esta burocracia dorada. Entonces, por eso nos atacan. Entonces, ¿cómo saco yo, cómo hago ver mal a Perú Libre? Diciéndole que se ha aliado con el enemigo. Ir a la mesa directiva no significa ningún pacto. Más bien significa que vamos a poner al Congreso al servicio de los ciudadanos, al servicio del pueblo. Eso hay que dejarlo claro. Eso es lo que tienen miedo la derecha y los mismos caviares y los mismos grupos de poder. Qué bien nos gustaría que, yo repito, la historia sería otra si Perú Libre hubiera tenido siquiera participación en la mesa directiva. Castillo seguiría gobernando. Y como yo se lo dije una vez al presidente Castillo, aunque no haga las reformas, todo lo que prometimos, aunque no lo hagas, porque sé que es difícil, aunque solamente te mantengas en el poder, ya le estamos dando una lección a la burocracia, a la élite limeña, de que un hombre del pueblo puede, pero mantente, por favor. Así es, doctor Conza. Doctor Conza, eso lo tenemos clarísimo, que si por lo menos el presidente Castillo se hubiera mantenido, le hubiéramos dado una cachetada a todos los opositores salvajes que están ahí ahora en contra del pueblo. Pero ahora, para ir terminando, de verdad le agradezco el tiempo. Usted sabe de que el tiempo es oro, tanto para usted y para los que, mira, son 1 hora y 37 minutos. Importantes conversaciones hemos tenido en esto y hemos aclarado algunos puntos. Entonces, a mí no me ha quedado claro si van a pactar con los fujimoristas y con los de la derecha salvaje para presidir la mesa directiva. Yo no quería hacer una pregunta cerrada como lo hacen la prensa mermelera, un sí u un no, pero aún no ha quedado claro. Ahora, para terminar, doctor Conza, para terminar ya y para que usted también se despida, el 19 de marzo, el 19 de julio, se prepara todo el Perú. Ha habido reuniones en Trujillo, Norte, líderes, que ha habido el Hatun Tincuy, que significa el gran encuentro para apoyar a los pioneros de esta marcha, la toma de Lima, que le han llamado así, la región de Puno, Cusco, todo el sur y todo el Perú, la selva, se une casi prácticamente los 4 suyos para que esta usurpadora renuncie. Y también usted quiero que me diga, a nosotros por estrategia no nos conviene que haya nuevas elecciones. ¿Cómo está pensando apoyar a estas marchas Perú Libre? Porque no se le ve a todos los partidos de izquierda, a Perú Libre, a todos, nombrando de Verónica Mendoza, mismamente, a no se les ven las marchas, pero ahora seguramente van a aparecer cuando van a necesitar los votos. ¿Qué dice usted con esto para ir terminando, doctor Conza? ¿Dónde está Perú Libre no apoyando a las marchas del pueblo? Mire, nosotros vamos a salir, obviamente, todas esas marchas Perú Libre ha salido a las marchas. Ahora hemos ratificado en la Asamblea Nacional nuestro apoyo a las movilizaciones. Nuestros militantes van a salir a protestar y a respaldar esta marcha.
En ese sentido, usted, aprovecho este espacio para hacer el llamado a la movilización en respaldo a estas marchas que son legítimas del pueblo, y nosotros va a estar ahí nuestra militancia. Ahora bien, si nosotros ya como congresistas, como funcionarios públicos, ya nos ven en la calle, nos selecciona una persona, un fallecido, al día siguiente la fiscalía te lleva preso y te destituyen, y eso es lo que quieren. Nuestra protesta ahorita es en el negativo. El apoyo, obviamente, yo desde el inicio he apoyado las manifestaciones todo este tiempo, todos los años, a mis compatriotas de la región Cajamarca que vienen a Lima, apoyándolos con sus recursos para su estadía, alimentación, y de otras regiones también. Nuestro apoyo está ahí incondicional, incondicional. Ahora, para que quede claro, ir a la mesa directiva no es pactar, que quede bien claro, no nos dejemos llevar por estos grupos interesados en que Perú Libre no esté en la mesa directiva. De ninguna manera significa pactar. Sin embargo, hay que conversar, porque necesitamos los votos de las otras fuerzas políticas. Porque si vamos a ir a perdedor, ¿qué sentido tiene? Nosotros queremos ir a ganar, para poner al servicio a la mesa directiva del Congreso y un poder del Estado al servicio de los ciudadanos. De repente no podamos hacer las transformaciones grandes que necesita el país, pero hemos dado muestra que hemos trabajado y hemos sacado mucha ley en beneficio de los sectores más olvidados. Eso, y hemos puesto férrea oposición a leyes entreguistas, a leyes que a veces no es publicidad, pues lo mismo lo sacan. Por ejemplo, que propusieron un proyecto para por 30 años más los pozos petroleros. Nosotros hicimos una defensa férrea y se ha quedado ahí. Pero eso no sale pues a los medios, y así otros, ¿no? Y ahorita no hemos visto leyes de casa como en otros congresos, más bien estamos revertiendo esta situación. Por eso que queremos la mesa directiva, para ponerle, y repito, al servicio de los ciudadanos. Eso no está mal, no nos dejemos engañar por los interesados en que Perú Libre no tenga la herramienta. O sea, yo no voy a llegar al Congreso para no querer nada. No llego a la presidencia de un país para querer hacer lo mismo. Queremos hacer eso. La reforma se tiene que hacer en el Congreso. De acuerdo, doctor Conza. Ahora, nos vamos a despedir con esta última pregunta. En Lima se está promoviendo cómo está ahora Perú Libre. Nosotros, el 99.9% de peruanos, estamos proponiendo a que se restituya al presidente Pedro Castillo por haberlo vacado ilegalmente, por haber violado todas las leyes constitucionales y también congresales. Queremos la restitución de Pedro Castillo y queremos saber qué posición tiene Perú Libre, porque va por las nuevas elecciones, prontas elecciones, o por la restitución de Pedro Castillo. Y ya le doy para que usted responda y se despida, doctor Conza. Mire, la indicación que ha dado el mismo presidente Castillo, y que los oportunistas aquí quieren, como lo decía hace un momento, sacar provecho del caudal electoral que tiene el presidente Castillo. Ya hay candidatos: Bermejo, está Aníbal Torres y otros candidatos que ya se están presentando. Lo que ellos quieren, nuevas elecciones. Lo que ha señalado el mismo presidente Castillo es que salga en libertad, que se pelee por su restitución, y que las elecciones nuevas sería caer en juego de la derecha, que no conviene. Eso es lo que, y siguiendo esas indicaciones del presidente Castillo, obviamente eso es lo que queremos, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Conza. La verdad, agradezco este tiempo que usted se ha dado para poder explicar al pueblo cómo viene trabajando Perú Libre. Como le vuelvo a repetir, yo no soy perulibrista ni castillista, pero simplemente quiero ser objetiva, quiero ser defendiendo la justicia, los derechos, como corresponde. Y así mismo hago las preguntas que tenemos el pueblo en general. Muchísimas gracias, doctor Conza, por el tiempo que nos da, y esperamos que no sea ni la primera ni la última. Siempre será bienvenido en este canal del pueblo Aymaras por el mundo, porque soy aymara, soy de la región de Puno y estoy aquí en tierras europeas poniéndome la camiseta peruana, porque me siento tan triste de todo lo que está aconteciendo en nuestro país. No queremos más muertos, no queremos nuevas elecciones, que se restituya el presidente que aún sigue siendo nuestro presidente. Buenas noches, y le doy la última palabra, como quiera usted despedirse, doctor Conza. La plataforma es suya.
Muchas gracias por el espacio, estimada hermana. He tenido la oportunidad de conocer Europa y sé que hay muchas reformas por hacer en el país, siguiendo inclusive el modelo europeo. Yo estuve en Luxemburgo y allí tomé el bus y es gratis. O sea, para quienes dicen que queremos una vía comunista, que nos atacan, que vamos a hacer el Cuba, bueno, tomemos el ejemplo de Europa, cómo se ha desarrollado. Nuestra propuesta de Perú Libre y la mía propia es trabajar por los más necesitados del país. En esa pelea nos van a ver siempre. Sí nos falta muchas veces difundir lo que hacemos o la estrategia o lo por qué hacemos una cosa, es que justamente los medios no nos dan cabida. Los medios monopólicos no nos dan espacio, a diferencia de los caviares que tienen todos los medios o la derecha que tiene todos los recursos económicos. Pero nuestra propuesta como Perú Libre nunca va a ser sino otra en beneficio de la población y de los más necesitados. Por eso que yo digo y repito, si Dios nos ha dado la oportunidad de estar en el Congreso, ¿qué más que tener la mesa directiva para sacar los proyectos que necesita la población, que necesita el pueblo? ¿De a dónde lo vamos a hacer? Esa es la prerrogativa y el poder que tiene el presidente del Congreso. Entonces, en ese sentido, que quede claro, no hay ni un pacto para llegar a la mesa. Lo que sí tiene que haber es conversaciones, porque es inevitable. No es que yo me presente solito y no voy a ganar, obviamente. Nosotros no hemos abandonado nuestras propuestas desde el inicio que llegamos, la nueva constitución, la reforma, y seguimos peleando por eso. Hemos creado 15 en Perú Libre, pero estamos más cohesionados. Por eso algunos dicen, son 15 y ahora aspiran a más, porque estamos más cohesionados, más ordenados, sabemos a dónde vamos. Antes cada quien se quería ir por un lado, Bermejo por un lado, otro por otro lado, votaban en contra y diferente. Entonces, eso es lo que quiere claro. Yo agradecerte el espacio nuevamente, el pueblo peruano, tanto nacional como los que están en el exterior, en el extranjero. La patria necesita cambios profundos y para hacer los cambios hay que estar en el poder. Entonces, que eso quede claro. Por eso que la derecha y los fuerzas y los grupos de poder no quieren soltar el poder. ¿Por qué hacen tanto berrinche, tanto bochinche? Justamente por eso. La diferencia es que nosotros queremos el poder para ponerlo al servicio del pueblo, a diferencia de ellos que quieren para sus intereses. Muchas gracias y me despido de todos los peruanos. Bendiciones. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Hasta una nueva oportunidad. Tupancama, que significa en aymara hasta volvernos a encontrar, Tupananchiscama en quechua, que significa lo mismo, hasta volvernos a ver. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.